Hola mis estimados alumnos, el día de hoy vamos a ver la primera cápsula educativa. Esto corresponde al lenguaje de octavo básico. Como un primer tema que vamos a trabajar, vamos a hablar con los tipos de texto, ¿ya? Están relacionados con la tipología textual. La tipología textual es la forma en cómo se organizan los diferentes tipos de texto y cómo están clasificados. Vemos que están divididos o clasificados en dos grandes grupos. Estos grupos están representados dependiendo de la intención comunicativa que presenta el autor. Tenemos los textos literarios y los textos no literarios. Aquí los tenemos divididos. Los textos literarios, estos textos son aquellas obras que tienen un carácter ficticio, que quieren decir que tienen cosas irreales, cosas que no existen en nuestra realidad o en nuestra vida normal y cotidiana, ¿ya? Y esto es creado por el autor y tiene un propósito estético. De los textos literarios surgen tres grandes géneros: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. En cuanto a los textos no literarios, tenemos que están divididos en dos: los textos informativos y en los textos instructivos o normativos. Estos, a diferencia de los textos narrativos, tienen una finalidad ya específica, que es informar, convencer y persuadir. ¿Ok? Ahora, los textos literarios, ya que están relacionados con el género literario, surgen tres grandes géneros, que es el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Los tres tienen elementos y características muy específicas. ¿Ya? En el texto narrativo son todos estos textos que están escritos en prosa, que narran, que cuentan una historia. Ya tienen unas características muy específicas, ¿ya? Y en el texto narrativo, como ejemplo, podemos ver los cuentos, las leyendas, las fábulas, las novelas, entre otros. En el género lírico, el escritor va a expresar sus sentimientos y sus pensamientos más profundos, ¿ya? En esto predomina la subjetividad. Y este tipo de texto generalmente está escrito en verso. Lo podemos ver en los poemas, en las canciones, entre otras cosas. El género dramático está representado por las obras que presentan un conflicto. Estas obras tienen un diálogo entre los personajes y su finalidad principal, adivinen qué es: presentarlo ante un público. Y vemos las obras de teatros. Chiquillos, ahora vamos a hablar sobre los textos no literarios. Los textos no literarios, como le dije anteriormente, tienen la finalidad de persuadir, enseñar e informar, ¿ya? En cuanto a los textos informativos, nos podemos conseguir con textos expositivos, argumentativos, noticias, biografías, entre otros. Y estos nos brindan la información que nosotros necesitamos sobre algún hecho, situación o circunstancia. Los textos instructivos son prácticos porque tienen el objetivo de enseñar al receptor, quizás a regular algún comportamiento, quizás los ayudan dirigiendo o enseñando a realizar alguna determinada acción. Entre estos tenemos la receta de cocina para que nos queden los pasteles bien ricos, ¿ya? O las instrucciones o manuales por si queremos, por ejemplo, armar algún mueble. Continuamos. Tenemos los textos narrativos, ¿ya? Que están relacionados o que tienen unas características muy distintivas. Los textos narrativos tienen la presencia de un narrador. Todo es un acontecimiento que se ubica en espacio y en un tiempo determinado. Hay presencia de personajes y estos personajes tienen características físicas y psicológicas. Hay un dinamismo entre los personajes, quiere decir que ellos van interactuando. El narrador
es un elemento súper importante de los textos narrativos. Tenemos que el narrador se clasifica o se organiza en el narrador homodiegético y el narrador heterodiegético. El narrador homodiegético está caracterizado por el narrador que se encuentra dentro del relato. Es un personaje, está dentro de la historia. Y aquí nos podemos encontrar con el narrador protagonista y el narrador testigo. El protagonista narra en primera persona, ya nos indica que está contando, que está narrando su propia historia. El narrador testigo cuenta lo que le sucede a los demás personajes. Allí nos cuenta aquellos pequeños detalles. Y en cuanto al narrador heterodiegético, son los narradores que están fuera del relato. Y estos narradores están caracterizados por el narrador omnisciente y el narrador objetivo. Ya el narrador omnisciente, él sabe todo lo que sucede, sabe todo al respecto de los personajes, lo que siente, lo que piensan. Y en el narrador objetivo solamente ve las cosas de una manera determinada. Ya no sabe lo que piensan ni lo que sienten los personajes, solo él va narrando lo que va sucediendo en la historia. Los narradores tienen una focalización y un estilo narrativo. La focalización es como el enfoque, la mirada que tiene el narrador de la historia. Ahora bien, está dividido en tres: focalización cero, focalización interna y la externa. La focalización cero se encarga de que el narrador tenga todos aquellos datos, la visión directa de lo que sucede dentro de esa historia. Y esto está identificado con el narrador omnisciente. La focalización interna, el narrador está dentro de la historia, además de eso tiene un rol dentro de la historia, ya, y interactúa con los personajes. Entonces aquí tenemos el narrador protagonista o narrador testigo. Nos queda la focalización externa, que está enfocado en el narrador observador. ¿Por qué? Porque este narrador se ubica fuera del relato, fuera de los hechos, y tiene un sentido delimitado de los sucesos, de lo que está aconteciendo dentro de la historia. El estilo narrativo es el mundo que recrea el propio narrador. ¿Qué quiere decir? Que el narrador va a organizar distintos discursos para determinados momentos de la historia, ¿ya? Y estos están divididos en tres: el estilo directo, indirecto e indirecto libre. Todos estos estilos narrativos nos ayudan a poder comprender, quizás saber la relación que el narrador tiene con estos acontecimientos que van ocurriendo dentro de la historia, cuánto dominio tiene de la historia, cuál es el grado de conocimiento que tienen dentro de la historia. Ya, entonces el narrador directo es este narrador o este estilo narrativo directo, hace que el narrador le dé como el pase al personaje para que diga sus propios parlamentos. Y le va a dar como la introducción para que el protagonista diga sus propios parlamentos. En el indirecto, el narrador va a hablar o va a ser la voz del personaje. Y en el estilo indirecto libre es como una fusión del estilo directo e indirecto, pero habla los sentimientos o las emociones más íntimas de los personajes, como que si están pensando en voz alta. Ya, chiquillos, continuamos. Los personajes, algo muy importante, muy fundamental dentro de lo que es el género narrativo. Tenemos que los personajes se ubican según su importancia en el acontecer, según el desarrollo del relato y según la acción dentro del relato. Tenemos que, según la importancia, tenemos los personajes principales, que están caracterizados por el protagonista o los protagonistas, y en tal caso si hay algún antagonista. Los secundarios forman parte importante también de la narración porque ayudan o son parte esencial de los acontecimientos. Los incidentales o esporádicos son aquellos personajes que solo aparecen en algún momento determinado de la historia y solo tienen una sola participación. Según el desarrollo del relato, los personajes pueden ser planos o redondos.
Los personajes planos siempre van a mantener su personalidad desde el inicio de la historia hasta el final. Los redondos no, los redondos dependiendo del desarrollo del relato, ellos van a ir cambiando algunos aspectos de su personalidad. En cuanto a la relación de la acción en el relato, los personajes estáticos, como los planos, continúan siendo igual. No cambian su personalidad, sus características físicas o sus características psicológicas siguen siendo igual. En cambio, los dinámicos evolutivos comienzan siendo en el principio algo diferente y al final terminan siendo todo lo contrario. Ya quiere decir, por ejemplo, que si hay un personaje que quizás es algo torpe o cobarde al inicio de la historia, al final de la historia, dependiendo de las acciones que vayan aconteciendo, este personaje termina siendo el héroe de la historia. ¿Ya? Entonces ocurre un cambio, una evolución del personaje. Tenemos las características directas e indirectas de los personajes. Las características directas son todos aquellos rasgos que el narrador nos da de manera directa, ¿ya? Nos describe estos personajes. Ahora, las indirectas las tenemos que descubrir. ¿Cómo las descubrimos? Mediante las acciones, los diálogos y la interacción con otros personajes. El tiempo y el espacio, súper importante. En el tiempo podemos ver que tenemos el tiempo referencial y el tiempo histórico. Recuerden que el tiempo también es un tiempo ficticio, igual que el narrador, igual que los personajes. En el referencial histórico, el narrador nos va a representar de manera explícita la época o el tiempo en el cual se va desarrollando la historia. En el tiempo sugerido, el narrador nos va a mostrar mediante sus narraciones el ambiente contemporáneo en donde están ocurriendo estas historias. Tenemos 3 tiempos: el tiempo de la historia, el tiempo de relato y el tiempo histórico referencial. El tiempo de la historia es la sucesión cronológica, es como la causa y el efecto, ya lo que va sucediendo desde el inicio, cómo van pasando las cosas, cómo van aconteciendo hasta el final, ya el inicio, desarrollo y el final. Ya, entonces todo esto está entendido en un orden lógico causal. El tiempo de relato es la disposición artística que el narrador tiene en cuanto a los hechos. Ahora él organiza todo el tiempo de relato según sus propios fines. El tiempo del relato es una temporalidad ficticia. Por ejemplo, en un relato nos puede indicar que quizás todos los acontecimientos están ocurriendo en el transcurso de un año. El tiempo histórico referencial está relacionado con la realidad histórica. El escritor trata de explicar o trata de relatar quizás algunos oficios, algunos gustos o costumbres que nos ayuden a descubrir esas características sociohistóricas de la época y podamos comprender un poco más los textos. En el espacio y el escenario, súper importante dentro del texto narrativo. Tenemos 3 espacios: el espacio físico, el psicológico y el social. En el espacio físico es el lugar o los lugares en donde ocurren los acontecimientos. Estos lugares pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Estos son los paisajes que el narrador describe mediante sus palabras, en donde nos dice ya en dónde están ocurriendo las situaciones o los acontecimientos. El espacio psicológico es la atmósfera espiritual o el ambiente que se vive dentro de la historia, y esto se da principalmente por las emociones, los sentimientos que se están expresando o que se están desarrollando durante los acontecimientos de la historia. En el espacio social, el autor trata de describir el entorno social, cultural, religioso, moral o económico en el que se están desarrollando todos estos acontecimientos. Entonces aquí podemos, por ejemplo, observar si mediante las características que nos da el narrador, quizás no los da de manera explícita o de manera implícita. Si no los da de manera implícita, nosotros debemos descubrir, ¿ya? Y todo lo vamos a ver mediante las narraciones. Entonces él nos va a describir quizás cada uno de estos espacios para poder comprender un poco más la historia. Ya, mis queridos niños, esta fue la cápsula número 1 del lenguaje de octavo básico y nos vemos en la próxima. Chao, chao.